Gracias, Señor. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hay presencia de Dios. Hay presencia del Señor en nuestro medio. Gloria a Dios. Y hemos venido a darle culto a Jesús. Y eso significa que Él nos ministra. Y por esa razón podemos ministrarle a Él. Y ahora les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y leemos así desde el versículo 10 hasta el versículo 17 inclusive. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Leemos a partir del versículo 10 que dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso, sí, un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Capítulo 13 tiene que ver con la parábola del buen sembrador. Y dijimos que hay una palabra clave en todo esto que es oír, oír. Es que todo el mensaje de la palabra de Dios, todo lo que Dios nos hace saber, es que tiene que ver con el oír. La palabra de Dios es poderosa, tiene poder. Tiene poder. Por eso un versículo que lo hemos aprendido muy bien y hasta lo cantamos, del Salmo 33, cuando habla de la creación de los cielos y de la tierra. Ese versículo, ¿se acuerdan? Que dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y está hablando de la creación. Está hablando de todo lo que existe. Y si existe es porque Dios lanzó palabra y en el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Jesús vino a esta tierra. Y si hay algo que Él enfatizó, lo tenemos en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Cuando Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada, y nada es nada. La carne para nada aprovecha. Entonces Jesús está contrastando ahí, diciendo: el Espíritu es el que da vida. O sea, en la palabra está presente el Espíritu.
Y el Espíritu es el que da vida, aún lo que no existe, aún lo que no está presente, porque el Espíritu es el que da vida, entonces las cosas comienzan a ser. Y por eso lo contrasta diciendo la carne, usted está hablando del hombre natural, aún aquel a quien Dios creó a su imagen y semejanza. En esa naturaleza humana no hay nada que aproveche. No hay nada que traiga satisfacción, no hay nada que pueda reemplazar el poder de la palabra. La carne para nada aprovecha. Y Jesús entonces declaró, las palabras que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces el Espíritu es el que da vida. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesitó? Que Jesús la lanzara. Entonces la palabra que salió de la boca del Señor es poderosa. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros podamos captar y entender cómo Dios opera. Cómo Dios hace las cosas. Cómo Dios lleva a cabo su buena voluntad. Cómo Dios interviene en los hechos de la vida. Por la palabra, la palabra de Dios. Hay muchos que están esperando cosas sensacionales, espectaculares, algo que sorprenda, que los sentidos sean tocados. Y Jesús viene y dice, las palabras que yo os he hablado, esas son las que dan vida. Porque son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús, todo está en las palabras de Dios. Por eso el presente y futuro de todos nosotros depende del oír. Y los discípulos no estaban oyendo simples palabras de alguien, un maestro con un conocimiento, con una capacidad de comunicación, de dar a saber lo que él sabía. No. Los discípulos sabían que no estaban frente a un simple hombre, reconocido como los judíos lo reconocían como un rabí, un maestro. Ellos supieron que era Dios mismo que estaba hablándoles a ellos a través del Hijo. Por eso las palabras de Jesús, las palabras de Dios, traspasan las limitaciones de tiempo, espacio y materia. El hombre está regido por todo esto. El hombre no sabe cómo desenvolverse, inclusive hay cosas que presionan y obligan y parece que no hay salida para ciertas dificultades. Pero la palabra de Dios traspasa esas limitaciones. El poder de la palabra va más allá. Si las cosas no estaban y de pronto surgieron ahí el universo, todos los cielos y la tierra, fueron real. ¿Por qué? Porque salió palabra de Dios. Ahora, hay muchos que saben que es verdad, sí, la palabra de Dios y la palabra de Dios. Pero algunos tienen dificultad en el hacer. Para contrastar, hemos dicho que no es por el hacer que somos salvos. Como la ley que decía, haz esto y vivirás. No es el hacer que nos hace salvos. Pero cuando la palabra viene, cuando se opera el milagro, cuando Dios interviene en nuestras vidas, si el milagro de la salvación se manifiesta, entonces ahí hay un hacer. Entonces esa palabra que nos llevó a Jesús, que nos abrió los cielos, esa palabra opera en nosotros para que ahora comencemos a vivir el poder de la palabra. Para que se haga real esa palabra que hemos oído y que está operando en nuestras vidas. El hacer de Dios está en Filipenses. Si usted busca en Filipenses capítulo 2, versículo 13,
Dice que Dios es el que produce, óigamelo bien, produce el querer como el hacer. Entonces, cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno está agradando a Dios en todo, y porque Dios produce un querer, hay algo que de pronto se despierta en nosotros, hay un anhelo, una necesidad, hay algo que no estaba presente antes, pero de pronto, porque hemos oído palabra de Dios, algo se despierta. Algo acontece en nuestro interior y no necesitamos que nadie nos empuje, que nadie nos diga. Es una necesidad. Entonces uno comienza a experimentar un querer. Antes no estaba presente, uno quería otras cosas, pero no tiene que ver con el querer del hombre natural, sino que hay un querer que viene de arriba, es lo que Dios quiere en nosotros. Y nos comparte su querer. Hay algo que está presente en nosotros que no estaba antes, porque es lo que Dios quiere. Y entonces ese querer de Dios nos lleva a hacer el hacer de Dios. Es el poder de la palabra. Es algo desconocido para el hombre natural. Y por eso para el hombre natural es locura. ¿Por qué? Porque el hombre natural quiere controlar todo. Yo pienso así, yo siento así, yo voy a hacer así. Y no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero el Señor viene con algo sobrenatural. Él viene para enseñarnos estas verdades. Y por eso en este tiempo, y este mes va a ser sobresaliente, porque vamos a conocer el poder de la palabra más y más. Ahora, vuelvo otra vez a Mateo. Lo que hemos leído. Dice que Jesús comenzó a hablar a la gente. Y ahí les relató una parábola, algo muy común, que todos podían entender ese lenguaje, porque es algo de la vida cotidiana. El sembrador que va y echa la semilla en la tierra y los distintos resultados. Entonces los discípulos vieron que el Señor estaba haciendo algo distinto de lo que había hasta ese momento hecho. Especialmente porque Jesús había destinado mucho tiempo para enseñarles a ellos y lo decía las cosas claras, en forma directa, con tanta luz y revelación. Pero ahora los discípulos dijeron, algo está pasando, ¿qué pasa aquí? Y qué bueno que ellos preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora esas preguntas no son preguntas como resultado de las dudas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en tu justo juicio? No es que había temor, ay, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Se habrá equivocado? No es que estaba habiendo incredulidad, no, ¿qué está diciendo? No es tiempo para decir algo semejante, no, nada que ver. Eran preguntas muy, muy convenientes. Y a Jesús le gusta que uno pueda preguntarle y preguntar a las Escrituras, preguntar a la palabra. No le pregunte al vecino, porque el vecino te va a decir cualquier cosa. No te preguntes a ti mismo, porque si te oís a vos mismo, te vas a confundir. Pero qué bueno ir a la fuente, Y como Jesús comenzó a hablar por parábolas, dijeron, ¿por qué les hablas a todos? Les hablas a ellos. Ellos entendieron que Jesús le estaba hablando a esa gente. ¿Por qué les hablas? Les hablas por parábolas. Hermano, qué bueno es preguntarse, no hay que quedarse ahí. ¿Por qué? Porque esas preguntas, especialmente que hicieron aquí, fue resultado del poder de la palabra a su vez. Porque despertó en ellos una necesidad de saber que había algo más. Y como entendieron que Jesús cuando abría la boca había poder en su boca, en las palabras que emitía, ellos quisieron saber y entender más todavía. Hay un hecho justamente en las Escrituras
como las palabras de Jesús para un grupo de discípulos les resultó muy difícil de entender. Si ustedes van a Juan capítulo 6, un pasaje que habla cuando Jesús se dio a conocer, se reveló como el pan vivo que descendió del cielo. Entonces Jesús en el capítulo 6 muestra el contraste, inclusive con Moisés y como el maná que comió el pueblo de Israel allí en el desierto. Y Jesús de pronto dice, pero yo estoy aquí como el pan vivo que descendió del cielo. Y mostrando la dependencia que había de Él. Y todos aquellos que se identificaban con Él iban a tener vida y vida en eterna. Aún después de fallecer, iban a tener vida y resucitar para vida eterna. Cuando Él comenzó a hablar de esa manera, discípulos, un buen número de discípulos, no de los apóstoles, sino un buen número de discípulos se fueron. No pudieron soportar las palabras de Jesús. Les resultó demasiado difícil de entender y comprender. Ahora, si usted va entonces a Juan capítulo 6, versículo 67, Jesús se dirigió a sus discípulos y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Siempre me llamó la atención las palabras de Jesús. Justamente en ese mismo capítulo, en el versículo 63 que hemos ya compartido, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, porque es el espíritu que da vida. Y después entonces surge que la gente se fue, los discípulos que hasta ese momento estaban diciendo seguimos a Jesús, eres un buen maestro, se fueron. Entonces Jesús va a sus discípulos y dice, ¿acaso queréis acaso iros también vosotros? Jesús no se puso ahí en el camino. No se vayan ustedes, que no me dejen solo. No, por favor, quizás no me entendieron. Yo tendría que decir las cosas de otra manera. Me parece. No. Tampoco argumentó. Tratar de convencer a sus discípulos. Para decirles, miren, las cosas tienen que ver de esta manera. Quizás me interpretaron. No. Él sabía que las palabras que habían salido de su boca eran muy fuertes. Porque era revelación. Tenía que ver con el reino de los cielos. Y se fueron. Entonces Jesús vuelve a repetir, se dirige a sus discípulos y le dice, ¿queréis iros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir? Es como que le abrió las puertas. Pero ahí había alguien representando a los demás discípulos de Jesús, los apóstoles, que estaba aprendiendo a oír y había oído claramente, que había prestado atención a la voz de Jesús. ¿Y cómo respondió Pedro? ¡Señor! Una revelación de quién era Jesús. No era un simple maestro, no le dijo rabí, no, Señor. Reconoció la deidad de Cristo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si tú eres el que tiene palabras de vida eterna? ¿Cómo vamos a irnos? ¿Cómo te vamos a dejar? ¿Cómo vamos a permitir que nuestra alma y nuestro entendimiento se nuble y entre a cuestionar y a dudar de lo que estás diciendo si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a encontrar algo semejante? ¿A quién podemos recurrir? ¡Qué tremenda revelación! ¿Alguno se quiere ir?
Porque hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. Y es interesante entonces, volviendo otra vez a Mateo capítulo 13. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Jesús es lo que estaba esperando. Poder responder a esa pregunta. Porque Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Oh, los cielos se abrieron como nunca. El sol de justicia alumbró. Las tinieblas tuvieron que retroceder. La ignorancia del hombre natural desapareció. Porque Jesús trajo revelación y le dijo, si yo hablo de esta manera, a ustedes les es dado saber. A ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¡Ey! Estaba abriendo un velo muy grande. El cielo se abrió en ese momento como nunca. Estaba Jesús trayendo la eternidad delante de ellos. Estaba trayendo el gobierno, el reino de Dios, de los cielos. Y le estaba diciendo, a ustedes les he dado saber. ¡Qué impacto tremendo para la vida de estos hombres! Misterios, y habla en plural, misterios. ¿Por qué? Porque hay una diversidad tan grande en la naturaleza de Dios y sus hechos de Dios. Cómo el Padre opera en toda su grandeza, misterios. Que ni siquiera los ángeles podían entender y comprender y captar la grandeza. Yo siempre digo que los ángeles habrán pasado tiempos eternos diciendo, ¿qué le pasa a Dios? En la persona del Hijo, porque a Dios no se lo puede ver, el Padre no se lo puede ver, nadie lo puede ver. Pero en la persona del Hijo, ahí estaba el Hijo. Y el Hijo, ¿cuántas veces habrá sonreído? Habrá dicho, Padre, esto es tremendo, glorioso, qué maravilloso, qué bueno. Me imagino, ¿no? Me doy ese pequeño lujo de pensar como los ángeles decían, ¿y qué le pasa a nuestro Señor? Que está tan contento, tan feliz, que se ríe. Esa risa con el Padre, porque Dios se ríe. Dios no llora, se ríe. Salmo 2. Misterios. Y en su momento y oportunidad, según la voluntad y soberanía de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, al abrir su boca, al dar palabras, y sus palabras que eran espíritu y vida, a los que le oían, los que creían, dice, a ustedes les es dado saber lo que nadie puede saber. Misterio significa misterio. Algo imposible de alcanzar, algo imposible de abarcar, algo imposible de meterlo dentro del conocimiento humano. Pero Dios dice, ustedes lo van a saber ahora. A ustedes les es dado, les es dado, les es dado. ¡Ey! Entonces oír la palabra de Dios me llena a mí de una gran expectativa. Oh, me llena el corazón, me hace sentir que estoy frente a algo que increíble, sobresaliente, sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo sepa los misterios del reino de los cielos.
¿Cuántos quieren lo mismo? Entonces, por eso oímos palabra de Dios. Si les hablo, es para esto. A ustedes les es dado saber, más a ellos no. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo, en ese momento. Y oigan bien lo que dice acá, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Entonces tener esta revelación, tener este conocimiento, saber algo aquí dentro que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con su reino, que tiene que ver con sus leyes espirituales, que tiene que ver con su poder, su autoridad. Al que tiene, se le dará. Y tendrá más, o sea que esto es para más. Por eso la palabra utiliza eso, que vamos de gloria en gloria, no de retroceso en retroceso. Vamos de gloria en gloria, vamos conociendo más, vamos metiéndonos más y más en sus misterios. Pero dijo algo más Jesús. Pero el que no tiene, lo que tiene, pero ¿cómo es? Si no tiene, ¿cómo es que tiene? Parece un juego de palabras. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Israel, porque en todo este contexto que hemos visto, fue una nación muy privilegiada. Como hemos dicho, esa generación, la generación de Jesús, fue una generación única en la historia. No lo hubo antes ni lo habrá después. Una generación que todo lo tuvo. Que Dios mismo se hizo hombre, que echó fuera a Satanás, a los demonios, porque eso era señal de que el reino había llegado a ellos. Tuvieron al Emmanuel, el Hijo del Hombre, el Kyrios, el Mesías. Lo tuvieron. Vieron sus obras. Oyeron sus palabras. Lo tuvieron todo. Pero todo lo que tuvieron, por no creer. Por no dejar que esa palabra opere en sus vidas. Por no hacer el no experimentar el querer como el hacer de Dios. Aún lo que tuvieron les fue quitado. Esa es una gran advertencia que hace el escritor a los hebreos de cuidar esta salvación tan grande. Porque como dije, esta generación y esta nación de Israel, ¿qué es lo que tuvieron? Tuvieron al Mesías ahí delante de ellos, lo pudieron ver, muchos lo pudieron tocar. Sin embargo, lo que tuvieron les fue quitado. Hasta el día de hoy. ¿Y qué fue lo máximo que perdieron? ¿Qué fue lo que Dios les quitó a ellos? Al Mesías. Porque hasta el día de hoy lo siguen buscando. Hasta el día de hoy están esperando. Si bien algunos individuos como Pablo, que era judío, conoció a Jesús, pero como nación, ellos perdieron al Mesías y el Señor dispuso al Mesías darlo a los gentiles, a las naciones, para que lo conozcan. Por eso estamos nosotros aquí en este momento, porque nos ha sido dada esta revelación del Hijo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso entonces a Jesús. Entonces Jesús está hablando. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, es una gran contradicción. Si están viendo, ¿cómo es que no ven? No ven. No ven lo que tienen, no ven las oportunidades, no ven la mano de Dios, no ven.
el poder de Dios. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque aunque ven lo que vean, lo que Dios puede hacer delante de sus ojos, hubo momentos que Jesús a todos sanó. Los que estaban presos, esclavos de Satanás, bajo poderes demoníacos, eran liberados totalmente. Dios hizo milagros físicos en cuánta gente. Viendo y oyendo, como dijeron los alguaciles cuando quisieron ir a atrapar a Jesús ante la cruz. Nunca hemos oído a nadie hablar semejantes palabras como las que habló este hombre con tanta autoridad. Pero aún oyendo no oyeron, no supieron oír. Y por eso el que cierra su corazón para ver, para oír, no entiende. Al Señor nada lo sorprende. Tampoco le sorprendió en aquel momento el problema de este pueblo. Al Señor no lo sorprende nada. Uy, dijo, ay, ¿qué hago con esta gente? Pero esto es importante ahora de entenderlo. Porque Jesús dijo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos. Entonces uno lee todo este pasaje que recitó Jesús del profeta Isaías, palabra de Isaías 700 años antes. Ahora, algunos han oído este pasaje y cómo Jesús hizo mención de esta profecía y algunos cayeron en error. Y decían, y bueno, entonces está escrito. Hay quienes son incrédulos y se van a perder y se van al infierno porque está escrito. ¿Cómo que? No, hermana, no, amén. Perdón, no sé quién lo dijo, pero digo. No es así. No es que algunos están predestinados a perderse. Hola. No es que está diciendo, bueno, estos sí, estos se salvan, estos se pierden. ¡Pim, pum! No es así. Sino que el profeta Isaías estaba declarando cómo inclusive Israel iba a responder al Mesías. Cómo Israel iba a responder a lo que iba a ver y oír. Entonces este pasaje nos describe lo que es la naturaleza humana. Nos describe que aún Israel, que fue tan privilegiada, porque como nación surgió de un hombre de fe como Abraham, y Dios cumplió su promesa dándole una descendencia grande y bendita. Pero sin embargo la naturaleza humana, por más privilegios que tenga, por más posibilidades de ver la gloria de Dios, porque Israel vio la gloria de Dios. Israel conoció a través de los profetas lo que era palabra de Dios. Y conforme a esa palabra Dios iba a obrar y ministrar al pueblo y a las naciones inclusive. Pero este pasaje muestra el peligro de enfrentar la palabra, el peligro de ver las cosas de Dios y no entenderlas. Por eso vino Jesús. Porque si ellos hubieran estado predestinados para la vida eterna, sin hacer nada como muchos piensan, ¿para qué vino Jesús? Pero Jesús vino, se presentó, habló, ministró con poder, con gracia de Dios.
Pero el problema, ¿dónde estaba? En Jesús no. El problema estaba en aquellos que viendo no veían. Y oyendo no oían. ¿Por qué? Como dice aquí. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Déjenme decirles qué significa estas dos palabras. Hablar de un corazón engrosado. Habla de un corazón que estando en orden, sano, libre, preparado, de pronto fue tomando forma. Se fue engrosando, no ensanchando, como dice Pablo, que el corazón hay que ensancharlo, o sea, se tiene de tal manera que abrir a las cosas de Dios para abrazar toda la bendición de Dios. No, el corazón engrosado es que hay una enfermedad. ¿Por qué? Porque poco a poco va tomando una forma distinta. De tal manera que finalmente termina endureciéndose. Es como un callo. Usted entiende la palabra, ¿no? Una dureza. Bueno, esa es la palabra que se está usando aquí en este Evangelio. ¿Qué significa eso? Que se hace tan fuerte ese callo. En ese corazón que tendría que ser fácil de trabajar de parte de Dios. Abierto, con una gran sensibilidad ante la presencia del Altísimo, y sin embargo el callo, ese endurecimiento se hace tan fuerte que no permite ser traspasado por la palabra. Entonces está diciendo Jesús, así es el corazón de aquellos que no se abren. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, vez tras vez viene el Señor queriendo hablar, ministrar y diciendo la misma cosa y repitiendo ciertas verdades, pero el corazón cuando no se ensancha para abrazar esa verdad se va endureciendo. Eso es engrosado. Ya ese corazón está peligrando, porque se termina ahogando y trayendo una enfermedad. Ahora dice, oídos que oyen pesadamente. Esta palabra indica hasta qué punto se puede resistir a la palabra. ¿Por qué? Esta palabra pesadamente habla de aquel que frente a la palabra le molesta. Es una molestia, fastidia o aburre. Generalmente por ser pesada y minuciosa, no, yo ya estoy cansado de oír, ya no. Y entonces es un peso, ya no se quiere oír más. ¿Le ha pasado con algunas personas quizás? No me hables tanto de la Biblia, ¿qué sos? Fanático. ¿No puedes hablar de otra cosa? ¿No puedes pensar en otro asunto? ¿Por qué tienes que pensar siempre lo mismo? Eso de rema, ¿qué es eso de remar? Entonces para algunos llega a ser la palabra de Dios sea un fastidio, una molestia. Háblame de las noticias del día, háblame, a ver quién ganó hoy. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Porque el corazón de este pueblo no era así, no está así. Para Dios está buscando que nunca se llegue a tal punto. Pero el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Ahora, ¿qué hace todo eso? ¿A dónde lleva? A que los ojos se cierren. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón. Cuando esto acontece, el corazón, ¿qué pasa con el corazón? No entiende. Ahora, es tremendo. Óigamelo bien, espero que llegue. La palabra de Dios trata no con nuestra mente.
Dios no está apuntando a ver si lo entendemos, si lo comprendemos, si lo racionalizamos, si lo analizamos y llegamos a una conclusión y deducimos. No está pensando en la capacidad del hombre. No apunta al alma. La palabra de Dios apunta al corazón, porque el corazón abarca todo el ser. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando viene palabra de Dios, lo que Dios busca es que el corazón entienda. Pero quienes no entienden, y los que han cerrado sus ojos y sus oídos, no quieren saber más. Entonces, con el corazón no entienden, porque Dios quiere que se entienda en el corazón, no en la mente, vuelvo a repetirlo. Y que se conviertan, dice Dios. Yo quiero eso, que haya un cambio total de dirección. Eso es convertirse. Antes hacía de esta manera, ahora hago lo contrario. Antes pensaba de esta forma, ahora no puedo dejar de pensar como tengo que pensar. Ahora la mente de Cristo son mis pensamientos. El sentir que hay es el sentir de Cristo, no es mi sentir de antes. Entonces una conversión es un cambio total de vida. Ahora eso habla del corazón, el corazón que entiende y se convierte. Y déjeme terminar con esto de que yo lo sane, dice. Y déjeme decirle esa palabra sano. Acá tiene un significado muy especial. No es simplemente, fui sano. Porque hay muchos que quieren ser sanos. Y Dios lo puede hacer, los milagros pueden venir de un momento para otro, ¿no? Alguien, por ejemplo, que tiene una pierna tullida, ¿no? Y no puede doblarla y de pronto, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Dios lo puede hacer, por supuesto. Pero ¿a qué sanidad se está refiriendo Dios acá? Esa sanidad que proviene de un corazón que se arrepiente, que se convierte. Esa palabra sanidad habla del proceso de restauración. Poner en condiciones lo afectado o dañado. Cuando Dios sana, a veces nosotros lo limitamos a un problema físico y es verdad que Dios sana. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Habla de problemas físicos. Pero esta palabra que está aquí utilizada está hablando de algo mucho más grande que eso. Está hablando de todo el ser. Está hablando de que Dios cuando interviene por su palabra, algo opera interiormente de tal manera que todo lo dañado, lo afectado, lo lastimado, lo avergonzado, aquello que trajo tanta tristeza, llanto y dolor a través de la vida, presente y pasado. Dios toma control y entra en un proceso donde día a día se va experimentando algo nuevo. ¿Lo han visto eso? Es precioso. Ayer el Señor hizo algo especial en mí. Porque yo frente a esta situación reaccionaba de una manera, pero ahora no. Y de pronto tuve una situación que me trajo cierto dolor a una enfermedad y Dios me sanó, pero hay algo distinto. No soy el mismo. No puedo pensar como pensaba antes. No puedo reaccionar como reaccionaba antes. Que me doy cuenta que no soy el mismo de ayer. Y eso me alienta porque no voy a ser el mismo de mañana. Mañana las cosas van a ser distintas. Entonces uno va experimentando cambios que va mucho más que una sanidad física, muy importante para algunos, y Dios las toma en cuenta y dice que Dios sana. Pero a Dios le está interesando ese proceso donde se va manifestando el Cristo de poder. El Cristo de poder. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, respiramos su presencia. Algo llena nuestro corazón. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque no somos los mismos. Ese es el Evangelio. Que cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de comportarnos.
exacto, cambia nuestra forma de conducirnos en la vida, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de afirmar ciertas cosas. Ya no afirmamos cosas que tengan que ver con el hombre natural, sino afirmamos la vida de Jesús. Hasta cambio en nuestro cuerpo, cambio en nuestro proceder. ¿Cómo somos? Somos diligentes, somos activos, estamos interesados en hacerle bien al otro. Cambio en la fisonomía, hasta en el rostro. ¿Vieron que es interesante? Cuando se habla de Jesús, el Cristo resucitado, dice que su rostro resplandecía como el sol. El rostro es tan importante para Dios, porque en el rostro se va a reflejar lo que uno siente dentro. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés que te diga? Y cae ahí el dolor, la angustia, ¿no? Dios produce cambios en el rostro, en la mirada. ¿Cómo mirás? Dios cambia todo eso, cambia la forma de hablar. Ya no somos lo mismo, no hay juicio, prejuicios y condenación. Cambia nuestra forma de vestir. La santidad viene. Hoy muchos se reían por eso. Es verdad, porque cambia, por respeto. No venimos aquí porque estamos en un club. Venimos ante la presencia del Señor. ¿Qué hace usted cuando va a una fiesta? Un casamiento, algo. Se pone todo de punta a punta, ¿no? Bien peinadito. Mire, esto es una fiesta. Venir a la casa de Dios es una fiesta. Venir a la casa de Dios es una fiesta. ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! Entonces, nuestra apariencia tiene que ser agradable. Fíjense, para Dios es muy importante nuestra forma de vestirnos. Dice que Jesús tenía una túnica que los soldados en la cruz se la disputaron a ver quién se quedaba con esa túnica. No era un lienzo, una ropa sin un gusto especial, sin un valor. Los sacerdotes, cuando iban a la presencia de Dios, iban y tenían que cuidar toda su presencia, su imagen. Y déjenme decirlo con mucho respeto, hasta Dios había indicado qué tipo de ropa interior tenía que usar. ¿Pero quién la ve? Nadie, pero Dios sí. Entonces Dios está mirando cómo es nuestra presencia. Usted no tiene que venir con corbata, pero si viene, tráigala. Sí tiene, pero los que vienen aquí arriba, los que están en la plataforma, sí tienen que usar. ¿Por qué? Por respeto. Para reconocer que estamos frente a algo muy importante. Estamos en la presencia de Dios. Estamos delante del Señor de señores y Rey de reyes. No es cualquiera, no es el vecino de enfrente. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Lleno de gloria y de majestad. Él viene y se pasea aquí entre nosotros. Él nos mira y nos ama y dice: cuánto te quiero, cuánto te amé. Y estoy queriendo bendecirte y prosperarte. Quiero que se vea en ti mi gloria. Yo quiero que todos vean que yo vivo, que estoy en ti. ¡Aleluya! ¡Hey! La vida cambia. Eso es sanar. Y Dios está tan interesado en sanar. Dios está tan interesado. Déjeme decir algo antes de ir al versículo 16. Hay quienes están tan acostumbrados a vivir en un nivel de vida que no pueden salir de ahí. Y hasta le tienen miedo. No, esto no es para mí, yo soy de perfil bajo. Jesús no es de perfil bajo.
Él nos lleva de gloria en gloria. Así que lo que Dios hizo hasta aquí, nada que ver con lo que Dios va a hacer mañana. Y lo que va a hacer el año que viene. Estamos cerca. Dios quiere darte más. ¿No dice que Él viene a darnos bendición hasta que sobreabunde? De tal manera que las naciones digan, ¿cómo quisiera estar ahí? Tierra deseable. A una hermana de nuestra congregación, una mamá del colegio le dijo, qué distinta que te veo a ti en este tiempo, estás distinta. Yo quiero lo que tenés vos. Qué bueno. Así somos, así tienen que vernos. Que nos puedan decir, quiero ser como sos vos, tener lo que tenés vos. Entonces, hermano, a veces también lo he dicho, para vivir en un nivel bajo se necesita poca fe. Mejor dicho, se necesita hacer fuerzas para que la fe no opere. Es un desgaste muy grande de energías. Pero cuando viene la presencia de Dios, ahí necesitamos un nivel de fe mayor. ¿Por qué? Porque la fe es la que produce en nosotros el querer como el hacer de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora termino con lo que dice el versículo 16 y 17. Pero bienaventurados, vuestros ojos, estoy hablando a la iglesia, el buen pastor. Le estoy diciendo a ustedes, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo soy uno. ¿Cuántos dicen está hablando de mí? Sí, Señor, mis ojos ven, mis oídos oyen. Por algunos tendremos que orar ahora. ¿Verdad? Vamos a hacerlo. Orar para que sus ojos sean abiertos, porque algunos quizás todavía no ven. No sé, yo no digo esto de parte del Señor. Dios quiere que todos veamos y que todos oigamos. Ahora, ¿qué dice? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Eso es lo que estamos viendo nosotros como iglesia. Y no lo vieron. Y oír lo que nosotros estamos oyendo. Y no lo oyeron. Pero tenían una fe que lo vivieron aún desde el pasado mirando al futuro. Ahora, qué privilegiados somos nosotros. Qué privilegiados que somos. ¿Por qué? Porque ahora nuestros ojos se abren. Porque nuestros oídos están atentos a la palabra de Dios y nuestro corazón entonces se ensancha y ahí experimentamos los cambios y Dios viene y nos sana. Nos sana. Y se manifiesta la sanidad, se manifiesta el poder vivificante de Jesús. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Denle un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús por esto. ¡Aleluya! Sí. Es tiempo de vivir lo sobrenatural. Dígalo conmigo. Es tiempo de vivir lo sobrenatural. Una vez más, es tiempo de vivir lo sobrenatural. El Espíritu, dígalo conmigo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuerte otra vez, un fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Póngase de pie. Póngase de pie. Qué importante es oír. Y oír lo que Dios dice.
Porque a Él le agradó salvar a través de la locura de la predicación. Estar en la casa de Dios, oír la palabra, es lo que nos abre el cielo. Y ya dejamos de ser lo que fuimos. Y comenzamos a vivir lo que Dios ha preparado. Señor, toca los ojos para que todo ojo vea. Señor, ojos que quizás están nublados, quizás ven oscuramente. Pon colirio, Señor, en sus ojos. Los que están dudando, los que están aferrados a las cosas que se ven, que tienen dificultad para mirar como tú miras. En el nombre de Jesús de Nazaret, que los ojos sean abiertos, que los ojos sean abiertos para ver conforme a lo que oyen. Por eso, Señor, oídos que están afectados, oyendo voces de afuera, oyendo voces del enemigo, oyéndose a sí mismo, dejen de oír como hasta aquí han oído y comiencen a oírte a ti, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que ha afectado la visión, todo aquello que ha afectado el oído para oír, en el nombre de Jesús se ha quitado ahora. Reprendemos todo poder del enemigo que ha querido engrosar los corazones y ha querido llevar a que los oídos oigan pesadamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma autoridad en el nombre de Jesús y lanzo. Esta palabra trae sanidad. Esta palabra abre los ojos para ver. Esta palabra abre los oídos para oír. Y con el corazón comiencen a entender lo que significa el reino de Dios aquí en la tierra entre nosotros. Sana, Señor, sana, 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 sana. Espíritu Santo de Dios, trae sanidad ahora, ahora, ahora. Ahora. Permita que el Espíritu Santo, como río de vida, comience a fluir en su interior. Ahora, deje que el Espíritu Santo comience a obrar. Comience a alabar a Dios, comience a alabar a Dios. Comience a darle gracias, gracias Señor, gracias. Dígalo, gracias. Dele gracias, dele gracias. Deje que la palabra comience a trabajar en su vida, ahora, ahora. La palabra va a comenzar ahora como espada de dos filos, va a penetrar y va a traer discernimiento entre el alma y el espíritu. Ahora, deje que la palabra comience a obrar. Abra sus labios y comience a bendecir el nombre del Señor. Comience a hablar en lengua. Deje que el Espíritu Santo interceda por usted. Ahora, 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 ahora. Ahora, déjese atrapar por el poder de la palabra. Comienza a vivir lo sobrenatural ahora, ahora. Urra maya kaya shanda naya kurri katalabarakanda. Los obreros todos orando, todos orando. Todos orando. Todos orando, todos orando. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Haznos saber, revélanos, danos a conocer, que sepamos los misterios del reino de los cielos ahora. Que nadie se quede fuera. Ahora, ahora, todos, 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 todos. Dele gracias por esta palabra, dele gracias. Con sus propias palabras diga: Señor, me has hablado, yo oigo, yo comienzo a ver lo que oigo.
De esta palabra depende su futuro inmediato. De esta palabra depende su familia. Que vean ustedes la gloria de Dios, la presencia de Dios. Oh, Rimaye. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Todo corazón engrosado ahora comience a experimentar el poder sanador. Saca, Señor, todo eso que se ha endurecido. Aleluya, aleluya. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Abra sus labios. Quizás nunca lo hizo, hágalo ahora. Dele gracias, gracias Jesús, gracias, gracias. Dele gracias por la palabra. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es para vida. Esta palabra es para cambiar todo su ser, transformarlo. Oh, oh. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Urrimaya, Kia Macaya. Levante sus manos al cielo. Alabe, alabe, alabe. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Sí, Señor, sí, 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 sí. Experimente un cambio en el espíritu y la mente. Ramaya, Kaya, Shanda. Hazlo, Señor, hazlo ahora, 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 ahora. Esas fortalezas que se levantaron, esos argumentos, altivez de corazón contra el conocimiento de Dios, ahora sean derribados. Ahora, 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 ahora. Llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ahora, ahora. Oh, amamamaya aquí amakaya. Oh, rimaya aquí amakaya shanda. Sí, 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 sí.